robar señal de cable tiene consecuencias. Muchas veces somos el comienzo y muchas otras el final, pero siempre somos la conexión. En Terminales Medellín hemos trazado el camino a más de 176 destinos. Al año conectamos más de 21 millones de personas. Sus sueños viajan con nosotros para convertirse en realidad. ¿Quieres comenzar una nueva historia? Ingresa a www.terminalesmedellin.com. Muy buenas tardes para todos y todas los que nos ven desde la señal de Teleboyacá o desde la cuenta de YouTube, tanto de Teleboyacá como de Viva Palabra. Estamos encantados de estar otra semana aquí con charlas y cuentos. Quiero contarles que la Peña Cultural fue todo un éxito. Hubo música, hubo comida, la gente se fue muy contenta y estamos encantados porque eso va a hacer que el proyecto de Una Casa Viva para Contar siga creciendo. Así que tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales, @vivapalabracuentos, para que estén anotando ahí pronto la próxima Peña Cultural que tendremos. Por ahora, esta semana les cuento que vamos a tener Memorias Ajenas, un colectivo muy interesante que nos estará acompañando este fin de semana, jueves, viernes y sábado, a los horarios habituales, 7:30, así que los esperamos en nuestra sala. Les cuento que, como siempre, hoy tendremos otra invitada especial, una de esas invitadas que es parte de nuestra casa, así que si quieren saber quién es, quédense para que compartamos juntos quién es esa persona. Muchas veces somos el comienzo y muchas otras el final, pero siempre somos la conexión. En Terminales Medellín hemos trazado el camino a más de 176 destinos. Al año conectamos más de 21 millones de personas. Sus sueños viajan con nosotros para convertirse en realidad. ¿Quieres comenzar una nueva historia? Ingresa a www.terminalesmedellin.com. No cambies. Nosotros cambiamos para y por ustedes. Teleboyacá es más, mucho más. En Dulce Artesana, Café y Repostería Artesanal, convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. Nuestra invitada de esta semana es alguien que hace parte de esta casa hace muchos años, es cuentera, es parte del equipo de planta de Viva Palabra y viene a contarnos sobre esos proyectos próximos que va a tener. Así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Claudia Torres. ¿Cómo estás? Bien, bien. Clau, esta es una pregunta que le hacemos a todo el que se sienta en esa silla. ¿Cómo llegaste a la cuentería? ¿Qué fue lo que te trajo a la cuentería a contar cuentos? Cuéntanos.
Bueno, pues yo creería que para poder contestar esa pregunta es siempre pues bastante larguita la respuesta, pero trataré de hacerlo pues de una manera muy concisa y muy resumida. En el año 2011 llegué aquí a la Corporación Cultural Viva Palabra y bueno, entré como asistente administrativa y contable a trabajar acá en la parte administrativa. Pero resulta que llamaba muchísima gente aquí y una de mis funciones pues obviamente era pues contestar el teléfono. Entonces mucha gente llamaba a preguntar por la escuela, cómo era el proceso, qué se tenía que hacer, qué materias se veían y obviamente pues yo ya estaba enterada y daba pues obviamente la información bien. Pero hubo un momento de mi vida que yo dije, bueno, ¿cómo es posible que yo estando en el templo de la cuentería, sabiendo que yo tengo que dar información todo el tiempo de esto, ¿por qué no dar esa información desde mi propia experiencia? Pero entonces fue ahí que apenas empecé ese proceso en la escuela de cuentería, 4 años después de estar laborando aquí. Bastante, me demoré bastante, pero al fin tomé la decisión. Entonces, no, yo creería que al mundo de la cuentería llegué desde el mismo instante que ingresé a trabajar en este lugar. Y pues bueno, ya nada, después con el tiempo que tomé la decisión de poder hacer el proceso. Es curioso porque generalmente la gente llega a contar, ella llegó a contar números y luego a contar historias. Clau, ¿cuáles son esas historias que te caracterizan? O sea, cuando la gente ve tus espectáculos, ¿qué puede esperar? Pues todos los cuenteros tienen como una rama, la cuentería infantil, la cuentería de miedo, la cuentería de cosas muy profundas. ¿Qué es lo que tú sientes que te caracteriza? Bueno, no, esa respuesta sí es muy sencilla. No, definitivamente los cuentos infantiles. Me encantan mucho. Hubo un momento de la vida en que yo estuve en el proceso y un día de pronto me senté a sacar una lista de los cuentos de repertorio que tengo y oh sorpresa, me enteré que el 70% de mis historias son infantiles. Pero lo bonito de darme cuenta de eso es que descubrí algo que me hacía falta a mí o que me hizo falta a mí en mi niñez. Y es que resulta que yo vengo de una familia bastante grandecita, bueno, también lo cuento rápidamente, mi mamá tuvo 8 hijos y papá murió cuando yo estaba muy niña. Entonces el mayor de todos tenía 15 años y de ahí para abajo pues todos en esta lista. Entonces claro, pues mamá lo único que podía hacer era trabajar para sostenernos a todos. Entonces en ese orden de día mi mamá con qué tiempo nos iba a contar una historia, un cuento, si casi no la veíamos, iba por la mañana, llegaba por la noche, en fin. Entonces en el proceso yo descubrí que en la búsqueda de mis historias siempre me topaba era con esos cuentos. Bueno, en realidad pues uno leía muchos más, pero siempre me enfocaba mucho en eso y entonces yo me puse a pensar ¿por qué? Pues porque, y me enteré, descubrí eso. Y es por eso, antes de yo contarle a un público infantil, siempre me estoy contando yo primero. Entonces, pues nada, me encantan los cuentos infantiles y pues yo creería que mi fuerte y mi estilo es ese. También obviamente pues tengo montajes para adultos y todo eso, pero amo los cuentos infantiles. Estas últimas semanas te hemos visto muy activa en diferentes espacios de ciudad. Quiero que me cuentes un poquito de eso y también cómo ha sido compartir el escenario con tu hija, que además es una niña súper linda y súper talentosa, entonces quiero que me cuentes un poco sobre eso. Bueno, sí, pues yo creería que el hecho de uno estar en el área cultural y todo eso, pues lo rico de todo es poder uno disfrutarse de varios espacios de la ciudad y como decís vos, pues sí, últimamente he estado bastante activa, a veces no es fácil por el trabajo, la casa y demás ocupaciones que uno tiene, el estudio, pero bueno, ahí vamos poco a poco, paso a paso. Y contar con Avi Sofía es una experiencia muy enriquecedora porque ella me enseña mucho y aparte de todo de que me enseña, me complementa de una manera muy especial y obviamente pues uno como mamá se siente pues orgulloso, siente uno como ese entonces no, ha sido muy bonito y aparte de eso pues que ella también ha estado en el proceso de la escuela de cuentería, no lo ha podido terminar por asuntos de colegio y todo eso, pero la idea es que ella pueda continuar con nosotros. Qué lindo, qué lindo. Y entonces, pues dices que es un reto, pues todas las actividades que uno tiene. ¿Cómo sientes ese apoyo en la casa? O sea,
te sientes apoyada? Ya vemos que por Abby completamente, pero ¿te sientes apoyada por tu familia en este proceso? Sí, claro, totalmente, siempre. Bueno, al principio pues no tanto porque sabía que se iba a recargarme mucho pues mis actividades, mis cosas. Y algo que me ha pasado a mí es que, por ejemplo, lo que es con la escuela, el estudio, todo, en mí ha sido demasiado trasnocho. Claro, por el trabajo y eso, entonces termine su jornada laboral, llegue a la casa, las cosas de la casa y del hogar normal, y ahí sí entonces siéntese a planear todo lo demás. Entonces al principio era pues que como que no estaba muy de acuerdo por el desgaste, por el esfuerzo, por tantas cosas que iba a tener que dejar a un lado mientras que pasaba el proceso, pero bueno, no ha pasado, aquí estamos y siempre están ahí muy pendientes. Bueno, Claudia nos va a contar un cuento para que ustedes mismos vean en escena esa magia que tiene en el escenario, y luego vamos a hablar de una sorpresa especial, así que quédense para que sigan con nosotros. Yasmín era aquella princesa que le encantaba salir por el bosque. Le gustaba lucir sus vestidos hermosos de colores, peinar su cabello, ir por el bosque y perseguir las mariposas, las azules, sus preferidas. Un día cualquiera salió por ese bosque a mirar las flores, a contemplar la naturaleza, a respirar aire puro, cuando de pronto se encontró con un sapo horrible y asqueroso. Sus ojos grandotes, su boca grandísima, todo baboso, su piel lleno de verrugas. Ella, al ver semejante cosa tan fea, se quedó mirándole fijamente. Y ¡oh sorpresa!, cuando aquel sapo asqueroso le habló: princesa, verás, yo siempre no he sido así de feo. Aquí donde tú me ves, yo soy un hombre guapo, simpático, de ojos azules, moreno, acuerpado, y sobre todo, soy un príncipe que tengo muchísimo dinero. Claro, Yasmín le sorprendió eso y le dijo: ¿y qué te pasó entonces? No, lo que pasa es que una hechicera me lanzó un maleficio y quedé así. ¿Y cómo hago para ayudarte? Verás, princesa, es muy fácil. Solamente tienes que llevarme para tu casa, acostarme en tu camita, alimentarme, cuidarme, y el día que tú menos lo pienses, cuando despierte, te encontrarás con ese hombre tan apuesto que te acabo de decir que soy. Ella se quedó mirándole fijamente, y a medida que él le iba hablando, se le iba pasando como el asco por él. Pero, sí, Yasmín se lo llevó para su casa. Y desde ese día, ella nunca más volvió a ser la misma. Ya no se ponía sus vestidos de colores, ya no salía a ninguna parte, ya no iba al bosque a contemplar las flores, ya no iba al bosque a cazar las mariposas, las azules, que eran sus preferidas. Ahí todo terminó porque siempre estaba haciéndole comer a ese sapo, que por cierto les resultó bien exigente. Siempre le estaba haciendo aseo a la casa, lavando las sábanas que las dejaba llenas de baba. Ay. Un día cualquiera, Yasmín le llevó la comida tarde a este sapo y el sapo se enojó. Fue grosero con ella y ella obviamente pues se puso muy triste y salió a caminar. Salió a caminar por ese bosque donde hacía mucho tiempo no iba, y allí de pronto se encontró con su amigo el pajarito, que casi que no la reconoce. Así que le dijo que ella por qué estaba así, que por qué estaba en esas condiciones, y ella le contó todo, que era que hacía muchos meses se había encontrado un sapo, que se lo había llevado para su casa con la esperanza
que él se convirtiera en ese príncipe azul. Además le había hecho demasiadas promesas, que cuando él se volviera ese príncipe azul, iba a recorrer el mundo con ella, que se iban a casar, que ella sería la dueña de ese palacio, que usaría los vestidos más lindos. Así que el pajarito le dijo: Yasmín, ¿y si de pronto no es así? ¿Y si de pronto ese sapo se queda en sapo y nunca es un príncipe? Mira, te voy a dar un consejo y será de gratis. ¿Por qué no vas donde la anciana? Ella es muy sabia, ella te dirá si sí o no es un sapo o es un príncipe. Y pues sí, Yasmín le hizo caso a su amigo y fue al otro lado del bosque. Y allí llegó a la casa de esa anciana, la cual la estaba esperando. Ella le contó todo a esta anciana lo que estaba pasando con este sapo. Y después de un largo silencio, la anciana se queda mirándole fijamente a los ojos y le dice: lo siento, princesa, pero es solo un sapo y nunca será un príncipe. Cuando Yasmín escuchó eso, ella se enojó. Dijo: ¿qué va a saber usted, vieja, de príncipes, de matrimonio, de felicidad? ¿Qué vas a saber de eso? Y saliendo de aquella casa se fue furiosa. Iba en el camino y dijo: no, yo tengo que saber la verdad. Ya sé, me iré para donde la hechicera. Ella sí me dirá la verdad. Y cruzó el otro lado del bosque y sí, llegó donde la hechicera. Le contó todo lo que le estaba pasando y de inmediato la hechicera empezó a hacer sus conjuros, sus rezos, sacó su bola de cristal y allí estuvo toda la noche organizando cuál sería la respuesta para la princesa al día siguiente. Era ya mediodía cuando la hechicera llamó a Yasmín y le dijo: princesa, lo siento, pero es solo un sapo y nunca será un príncipe. Cuando Yasmín escuchó eso se llenó de rabia, de ira. ¿Qué va a saber usted, hechicera? Usted lo que pasa es que me tiene envidia. Usted no me quiere ver feliz. Usted no quiere que yo me case. Usted no quiere que yo recorra el mundo. Usted no quiere que yo viva en un palacio, que vista muchos vestidos de colores. Eso es lo que pasa. Usted es una envidiosa. Y Yasmín se fue para su casa. Cuando llegó allí, aquel sapo estaba furioso, que ella dónde estaba, que por qué se había demorado, que por qué le estaba aguantando hambre, que mirara que no lo había alimentado, que las sábanas estaban sucias. Y bueno, pues Yasmín simplemente empezó a organizar, a asear todo, lo alimentó, lo bañó, le cambió las sábanas, le llevó su comida y él se acostó a dormir. Yasmín también se acostó y cayó en un sueño profundo. Y allí soñó. Soñó que estaba en un bosque lleno de tinieblas, de oscuridad, de frío, de colores grises. Y en el centro de aquel bosque vio una casa vieja, muy vieja. Ella entró con mucho cuidado y en la sala de esa casa se encontraba una anciana, que ya no le cabía una arruga más. Era tan anciana y tan fea que parecía casi como una bruja. Cuando Yasmín la vio y la viejita la vio a ella: hola, Yasmín, ¿no me reconoces? Mírame bien. Pasé toda mi vida esperando que un sapo se convirtiera en un príncipe, que se casara conmigo, que me llevara por el mundo a recorrerlo. Quería vestir muchas prendas de colores, vivir en un paraíso, viajar, tener hijos. Pero mírame, Yasmín, ese sapo asqueroso murió ayer y aquí me quedé esperando toda una vida. Todos me decían que era solamente un sapo, pero nunca le creí a nadie. Mírame bien, Yasmín. Yo soy tú en el futuro. Soy tú en el futuro. Cuando Yasmín despertó de ese sueño, ya despertó a los gritos diciendo que eso no podía ser cierto, pero ahí, en ese instante, recordó las palabras de la anciana, recordó las palabras de la hechicera. Tomó fuerza, tomó valor, cogió aquel sapo y abrió la puerta de su casa, pero más que abrir la puerta de su casa, abrió la puerta de su corazón y lo lanzó lo más lejos que pudo.
Allí ella nuevamente cerró la puerta de su casa y desde ahí, desde aquel momento, Yasmín nuevamente volvió a lucir sus vestidos de colores, a hacerse trenzas con su cabello, a salir por el bosque, a perseguir las mariposas, las azules, sus preferidas. Muchas veces somos el comienzo y muchas otras el final, pero siempre somos la conexión. En Terminales Medellín hemos trazado el camino a más de 176 destinos. Al año conectamos más de 21 millones de personas. Sus sueños viajan con nosotros para convertirse en realidad. ¿Quieres comenzar una nueva historia? Ingresa a www.terminalesmedellin.com. No cambies. Nosotros cambiamos para y por ustedes. Teleboyacá es más, mucho más. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Bueno, vimos ahí, ustedes vieron, no hay nada que decir, ustedes vieron. Además también vimos lo que ella nos contaba hace un ratico nada más, que es ese amor por los cuentos infantiles. Clau, ¿cómo llegó a ti este cuento y por qué? O sea, el cuento llegó a ti, tú llegaste al cuento porque dicen que los cuentos lo buscan a uno. Entonces yo digo que de repente el cuento la buscó. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, sí, uno como artista y como narrador, uno siempre tiene que estar en la búsqueda constante de historias y que bueno, pues como tener un repertorio amplio con respecto a diferentes temas. No, un día cualquiera pues estaba leyendo en busca de historias y de pronto me encontré esa y me llamó mucho la atención por el tema en sí que toca. Entonces dije, no, esta historia vale la pena contarla porque aunque uno no crea, muchas y muchos la viven. Que yo siento que pasa mucho con los cuentos infantiles, que a veces uno siente que son solamente para los niños y no, mentira que ahí uno sentado al lado del niño está oyendo una lección para uno que parecía para el niño, pero no es para uno, es para uno el que llega ese mensaje. ¿Te ha pasado eso? Que de repente en un público que ay, porque traje de espectáculo infantil y de repente los adultos se sientan como identificados con esas historias. Sí, claro, muchas veces ha pasado, es lo que vos decís. Uno cree que ay, no, eso es para niños, pero mentiras que el mensaje es más para adultos que para los niños. Solo que los niños aprenden de una manera diferente, ¿no? Sí, los niños no, hay unos mensajes que son para uno y unos mensajes que son para ellos definitivamente en esos cuentos. Claro, hemos estado aquí poniendo en expectativa durante todo el programa que hay una sorpresa contigo. Cuéntame, ¿te invitaron a un festival? ¿La invitaron a un... aplausos, por favor? Pero además, muchachos, no es cualquier festival porque uno, no es dentro del país, es internacional, un festival internacional, y dos, pues es un festival que tiene una trayectoria muy amplia en el país de Venezuela. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te estás preparando para esto? ¿Cómo está esa energía? No, pues imagínate, no, yo súper contenta, muy feliz, también sorprendida porque pues la verdad no me esperaba tan semejante invitación y sobre todo, como decís vos, es un festival muy reconocido, lleva ya 28 años que se está realizando, entonces no es cualquier cosa, pues conozco que es de una trayectoria enorme, es algo grande. Entonces, que me hayan tenido en cuenta, pues de verdad me siento muy privilegiada, muy honrada, muy contenta, muy feliz y por supuesto me siento con una responsabilidad muy grande porque es representar a nuestro Colombia, es representar a Medellín, a Antioquia completo, es representar a Viva Palabra, es representar a las narradoras de aquí, de Antioquia, entonces de verdad muy feliz, muy contenta y con mucha expectativa. Bueno, no les hemos dicho, estamos hablando del festival que organiza la UNOES en Barquisimeto, además, una ciudad que es considerada la ciudad musical de Venezuela, pero vean, también tiene cuentos. Y es muy reconocido el movimiento de cuentería allá, fundado por el doctor Segundo Ceballos, pero el INAI que está ahora en la cabeza. Cuéntame, o sea,
no solo cómo te sientes, sino, no me contaste qué vas a llevar para que la gente se entere qué va a llevar, qué cuentos, cuenta. Bueno, no, pues obviamente pues se llevará repertorio, ¿cierto? Y tengo preparado algunos espectáculos, que eso sí no los quiero decir ahorita porque sorpresa, ya les iré contando después. Trataré de estar muy activa en las redes sociales mientras esté en el evento, entonces bueno, no estén pendientes de las redes. ¿Quieren saber? Estén pendientes. Pero no, al menos un adelantico, no, que no nos diga el espectáculo, pero van a ser más cuentos infantiles, son cuentos para adultos. Ok, bueno, no, como todos sabemos, en este tipo de festivales a uno lo envían a contar a varias partes, ¿cierto? Entonces, bueno, estos días estaba hablando con el INAI y él me decía, prepárate porque es adulto joven, universitario, niños, adultos. Entonces, de cada público llevaré algo especial. Bueno, ya saben, muy pronto estaremos viendo a Claudia partir con esas maletas llenas de cuentos a Venezuela. Y bueno, no, felicitaciones y te deseamos los mayores éxitos por allá, que sé que además te irá muy bien. Gracias. Y saldrá todo maravillosamente. Bueno, hasta aquí hemos llegado al día de hoy, pero quiero que Claudia se despida del público, les cuente por ahí si tiene alguna función antes de irse o algo. Y bueno, despídete de los televidentes. Bueno, muy bien, a todos los televidentes de Teleboyacá, muchísimas gracias por recibirnos, por abrir sus puertas a esas entrevistas. Y pues nada, recuerde que estamos acá en la Corporación Viva Palabra. Si quieres saber más información de nosotros, pues sencillo, nos encuentra en www.vivapalabra.com. Y bueno, nada, Claudia, espero que no sea la última vez que esté por acá invitada a este programa tan especial. Bueno, por supuesto que no, y a ustedes, los esperamos la próxima semana con un invitado muy pero muy especial. Muchísimas gracias por acompañarnos. En el centro de Medellín hay una casa en la que la palabra se vuelve fantasía, en donde viven dragones, princesas, dioses, animales que hablan y seres que viven en mundos maravillosos. Pero no tengan miedo, en esa casa cada fin de semana hay viajes increíbles y se viaja más que en un aeropuerto. Cada jueves, viernes y sábado y algunos miércoles hay un viaje diferente a un lugar diferente. Esa casa es un templo a la palabra, por eso hay toda clase de cuentos en todos los géneros y las formas posibles de contarlos. Pero no solo eso, también hay espacio para la poesía, la improvisación y la teatralización. Viva Palabra no es solo la casa de los cuentos, sino la casa de todos los cuenteros de Medellín, del país y del mundo. En nuestra casa las puertas siempre están abiertas para aquellos que quieren contar historias y para aquellos que quieren escucharlas. Hay espacio para las anécdotas de nuestros abuelos, para los que cantan sus historias, para quienes las cuentan con humor y para quienes lo hacen con el corazón en la mano. Pero no solo eso. Por 28 años ha reunido a muchas personas como una familia, como en la antigüedad, alrededor del fuego y los cuentos. Y gracias a eso hemos festejado, pero también hemos educado. Hemos llegado a otros rincones de la ciudad y hemos visto a personas florecer, transformarse, reír y sanar. Por eso queremos que esta casa que tanto amamos sea nuestra. Y gracias a las convocatorias LEP puede ser posible. Pero antes de eso requerimos todo el apoyo para completar todos los trámites y hacer este sueño realidad. Tú puedes ayudar a ser constructor de este sueño, el sueño de tener una casa propia para soñar, crear, escuchar y contar. Ya muchos pusieron su granito de arena. ¿Y tú? ¿Quieres ser parte de este sueño? Escríbenos.
Usar señal de cable tiene consecuencias. Muchas veces somos el comienzo y muchas otras el final, pero siempre somos la conexión. En Terminales Medellín hemos trazado el camino a más de 176 destinos. Al año conectamos más de 21 millones de personas. Sus sueños viajan con nosotros para convertirse en realidad. ¿Quieres comenzar una nueva historia? Ingresa a www.terminalesmedellin.com.